Jesús, te pido que bendigas de manera especial a cada persona, Jesús, que sea tu palabra iluminando el camino de tus hijos, Señor, que sea tu palabra iluminando el camino de tus siervos, Yeshua HaMashiach. Te damos gracias y ponemos este tiempo en tus manos y todo te lo queremos pedir en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. ¿Cómo están, familia? Saludos y bendiciones. Saludos a esas personas que ya se están conectando. ¿Cómo ustedes están, familia? ¿Cuántos de ustedes han sido llamados a abrir caminos? ¿Cuántos de ustedes el Señor les ha asignado a abrir caminos? Como les decía, hay personas que están asignadas a abrir caminos. Hoy vamos a hablar bajo el tema cómo abrir esos caminos. Porque ese es el detalle, ¿verdad? Cómo nosotros abrimos esos caminos, cómo nosotros aprendemos a abrir caminos cuando somos asignados, cuando tenemos como encomienda, cuando tenemos como tarea abrir camino. Cada persona el Señor le asigna, ¿verdad? Abrir un camino, pero ¿cómo tú vas a hacer para abrir ese camino? Mira, como les decía, vamos a hablar bajo el tema cómo abrir caminos. Ya de antemano sabemos que si estamos hablando de abrir un camino es porque hay algo que está cerrado. Para abrir un camino es porque hay un espacio, hay un lugar, pero hay algo que está cerrado, que impide el acceso a ese otro extremo, a esa otra parte, a ese otro lugar. Por eso es importante aprender a abrir camino. Y definitivamente las personas que abren camino son personas que tienen que aprender a hacerlo. Porque cuando el camino está cerrado, cuando el camino está bloqueado, esto produce frustración, esto produce agotamiento y cansancio. ¿Por qué razón? Porque hay un bloqueo. Hay un bloqueo en ese camino, pero el Señor te recuerda que hay personas que están asignadas, esa es su labor, esa es tu tarea, abrir camino. ¿Qué quiere decir? Que no todo el tiempo los caminos van a estar abiertos, sino que hay caminos que están cerrados, pero el Señor te ha convocado, te ha llamado para que puedas y podamos abrir caminos, tal y como lo hizo un varón llamado Juan el Bautista. ¿Cuántos recuerdan a este varón, verdad? Y vamos a la palabra inicialmente, leyéndola, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra en Marcos 1:1, dice la predicación de Juan el Bautista. Dice que el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta, dice: he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, prepara el camino al Señor y enderezad sus sendas. Estamos hablando de que ya eso estaba escrito, de que venía un precursor, de que venía un mensajero llamado Juan el Bautista. Ahora, como les decía, hay personas que están llamadas a abrir camino. Hay personas que tienen la asignación de abrir el camino y es importante que puedas tener las herramientas para que puedas abrir esos caminos que están cerrados. ¿Qué fue lo que pasó con Juan el Bautista? Recordemos, familia, recordemos que en un momento dado, ¿verdad? Juan el Bautista, ustedes conocen todo lo que aconteció desde antes de su nacimiento, como sus padres, ¿verdad? No podían, Elizabeth era estéril, Zacarías era de edad avanzada, ellos no podían concebir, pero realmente es que venía uno que era demasiado importante, que sería grande delante de Dios, y grande y a la misma vez humilde, porque si había alguien que nosotros podemos recordar en la palabra, que tenía una gran característica, que era un hombre muy humilde, era Juan el Bautista. Porque hay gente así, todavía existen gente, familia, para estos tiempos que tienen esas características, personas que son humildes como Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista tenía una asignación muy particular. Juan el Bautista tenía como asignación abrirle los caminos al Señor. Juan el Bautista iba a abrir los caminos al Señor. Él iba a preparar el camino. Imagínense si la tarea que tenía Juan era importante.
como a personas que Dios ha llamado. Hay gente que Dios ha llamado, que el Señor les recuerda de la misma manera. Te he llamado para abrir caminos como Juan el Bautista. Y claro está que si vas a abrir camino no es una tarea fácil, es una tarea donde tienes que trabajar, donde es necesario que trabajes para que se abra el camino. Dios te llamó para abrir camino. ¿Por qué razón? Porque Dios sabe que Dios mismo te da las herramientas, el conocimiento para que tú puedas abrir esos caminos. Hay personas que abren camino y tú lo puedes notar, tú lo puedes ver como Dios te da herramientas para abrir caminos donde hay cosas que están totalmente cerradas y bloqueadas, pero Dios te da la herramienta para abrir el camino como hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba en el desierto. No era cualquier lugar. Juan el Bautista estaba en el desierto. Imagínate que Juan hubiese pensado, es que necesito el lugar apropiado para abrir el camino al Señor, para preparar a las personas. Pero eso no era lo que estaba haciendo ni pensando Juan el Bautista. Él no estaba buscando el momento correcto. Juan hacía que el momento fuese perfecto, porque él estaba trabajando con convicción. Eso es lo que hace la gente que tiene convicción. Las personas que tienen convicción no buscan lugares perfectos, buscan lugares de propósito, como hizo Juan el Bautista. Él estaba en un desierto abriéndole caminos al Señor. Juan el Bautista estaba en un desierto preparando a otras personas para que recibieran al Mesías. Era una labor demasiado especial la que estaba haciendo Juan. Era una labor demasiado importante la que estaba llevando a cabo Juan el Bautista, familia. Como hay personas que están llevando a cabo esa misma misión. ¿Cuántos siervos del Señor? ¿Cuántos hijos de Dios? ¿Cuántas personas el Señor le ha encomendado a abrir camino? Y tienes que recordar, es importante que recuerdes que para abrir camino tienes que ser determinado. Porque hay que trabajar, el camino se trabaja. El camino que está cerrado o bloqueado o donde no hay camino, hay que trabajar para abrir un camino. Por eso es muy importante que tengas el norte y el enfoque claro de cuál es tu asignación. Tal y como lo tenía Juan. Juan el Bautista estaba tan claro con su asignación y con su misión que él estaba dispuesto a abrir caminos en medio de los desiertos. En medio del desierto. ¿Y qué hacía el Señor? Dios acomodaba el panorama. Porque Juan el Bautista no estaba trabajando solo. Juan el Bautista no estaba abriendo caminos solo, sino que el Señor estaba con su siervo, cumpliendo el propósito por el cual Juan había sido llamado y asignado, que era prepararle caminos al Señor, pero no solamente era prepararle el camino al Señor, sino que Juan tenía un llamado de preparar, de ayudar a que personas se prepararan para recibir al Mesías, para que gente se preparara para recibir al Mesías. Imagínense si era importante el llamado que tenía Juan, y lo estaba haciendo, era en un desierto, no en un lugar perfecto, no en un lugar cómodo, era un desierto. Pero Juan seguía perseverando, y dicen que en aquel lugar Juan estaba había el río Jordán. Juan bautizaba a las personas. Juan los guiaba al arrepentimiento. Juan el Bautista los guiaba a una metanoia, que es un cambio de mente. La metanoia es un cambio de mente. Es aprender a reconocer de que algo no está bien y que hay que cambiarlo, a que esté correcto, a que esté bien, a que funcione. Es un cambio de mente. En aquellos tiempos, familia, la gente, dicen que las personas llegaban a donde estaba Juan el Bautista. Pero ¿saben por qué las personas llegaban hasta donde estaba Juan? No es porque Juan fuese, como dicen, la última Coca-Cola del desierto, sino era porque había una gran necesidad. Y ya el Padre lo sabía, el Padre tenía todo preparado
porque había una gran necesidad en la sociedad. Las personas llegaban a escuchar el mensaje del precursor, de aquel que estaba abriendo caminos al Señor. ¿Y qué pasaba? La gente se convertía, la gente recibía el mensaje y había una conversión. Dicen que Juan guiaba a las personas a la reconciliación porque los estaba preparando para recibir al Señor. Y tarde o temprano, familia, tarde o temprano llega un punto en la vida donde las personas se preparan para recibir al Señor. Llega un punto en la vida del ser viviente donde la gran mayoría, muchas personas, aún en esos tiempos de calamidad, las personas reconocen y dicen, necesito de Dios. Y ahí estaba Juan, ante la necesidad de la sociedad, llevando un mensaje, preparando a las personas para recibir al Señor, para recibir al Salvador. Juan estaba abriendo caminos. Juan estaba ayudando a las personas. Juan estaba trabajando. Mira, aunque las puertas estuvieran en ese momento bloqueadas, cerradas, era un desierto, ¿qué hacía Juan el Bautista? Juan seguía abriendo el camino. Juan el Bautista seguía abriendo el camino, porque ese es el detalle. Tienes que ser determinado. Tienes que ser determinada para que puedas abrir un camino. Recuerda que el camino, como les decía, abrir un camino representa de que hay un espacio, hay un lugar que está bloqueado, está cerrado, pero hay un espacio. Y del otro lado hay otro espacio donde tú vas a llegar. Hay una puerta que tú vas a abrir, porque hay un camino que seguir, pero ese camino lo tienes que abrir. Ese camino tú tienes que perseverar para que ese camino se abra, porque de eso se trata de las personas que están llamadas a abrir camino. Abrir camino es no hay, pero Dios te usa para que haya. No existe nada, pero Dios te usa para que exista algo, porque Dios te lleva a abrir camino. Dios te lleva a que produzca, a que haya una producción, a que haya algo nuevo. Dios te lleva a producir. Dios te lleva a abrir camino. Mira, familia. Hablando de los caminos abiertos. Como les decía, hay personas que están llamadas a abrir caminos. Hay personas que Dios le asignó a abrir un camino. Pero hay puntos en la vida donde Dios también te dice, ok, tú estás abriendo camino, te asigné a abrir un camino. Pero hay puntos donde es Dios que dice, soy yo el que voy a abrir un camino. Hay momentos donde el Señor dice, soy yo el que voy a abrir un camino. Y cuando Dios dice, yo voy a abrir un camino, no hay mano de hombre que lo pueda cerrar. Dicen que había una mujer llamada, le decían la tsunamita. Recordemos, recientemente estuvimos hablando de la tsunamita, de cómo Eliseo, ¿verdad? La resurrección del hijo de aquella mujer, la tsunamita. Pero esta misma mujer, familia, esta misma mujer, en un momento dado, Dios le abrió caminos a ella para que la tsunamita pudiera recuperar lo que a ella le pertenecía. Dios le abrió caminos a la tsunamita para que la tsunamita pudiera recuperar lo que a ella le pertenecía. ¿Y qué fue lo que pasó? Que en un momento dado, el profeta le dice a la tsunamita, vienen 7 años de hambruna para la tierra y tienes que salir del lugar donde estás, tienes que ir a otro lugar porque va a haber hambruna. Esa mujer en ese momento tiene que dejar atrás todo lo que le pertenecía a ella y tiene que salir ahora a una tierra extraña, a una tierra que no era el lugar de ella. Esa mujer va a la tierra de los filisteos. ¿Y qué pasó en ese lugar? Bueno, que pasaron los años, pasó la hambruna, pero la tsunamita tenía que recuperar lo que a ella le pertenecía. ¿Y qué hizo Dios? Le abrió el camino. Es lo que Dios hace, Dios te abre el camino. ¿Qué hizo Dios con la tsunamita? Dios le abrió el camino para que en el tiempo de Dios ella volviera a su tierra. Para que ella volviera a Sunem y ella recuperara lo que a la tsunamita le pertenecía.
¿Sabes? Como que Dios planea, Él moviliza todo para que en su tiempo dice, bueno, ahora es tiempo de restituirte. Ahora es tiempo de devolverte. Ahora es tiempo de que recuperes lo que la vida te robó, como pasó con la tsunamita. Ella regresó para recuperar lo que a ella le pertenecía, pero había un detalle particular, familia, y es que dicen que, el profeta le menciona, le explica a la tsunamita sobre la situación de los 7 años de hambruna. Ella regresa, pero aquí pasó algo muy particular. Y es que la tsunamita, ella va donde el rey y le hace la petición. Ella le hace la petición para recuperar su casa, sus tierras, su terreno. Ella hace una petición. Porque hay cosas que te son devueltas cuando tú las solicitas. Hay puntos en la vida donde es necesario que solicites aquello que a ti te pertenece. ¿Ves? Dios te va dirigiendo. Dios iba dirigiendo a la tsunamita. La tsunamita iba a solicitar lo que a ella le correspondía. Porque recordemos que en ese momento ella llega a Sunem. El rey está con el siervo de Eliseo, con el siervo del profeta. Y mira cómo Dios acomoda las cosas. Porque Dios le iba a restituir a aquella mujer, como Dios le va a restituir a muchas personas este año. A gente que perdieron por un momento lo que era suyo, pero este año Dios te va a restituir. Así como le restituyó a la tsunamita. Pero mira el paso de ella, mira la acción de la tsunamita. Esta mujer fue delante del rey y le solicitó que ella quería recuperar su casa. Ella quería recuperar sus bienes. Ella tenía que recuperar lo que era de ella, su terreno. Pero ella fue delante del rey y hizo una solicitud. ¿Ves la acción? Ella hizo una solicitud. Eso no se le iba a ser devuelto nada más por serle devuelto, sino que a ella se le iba a devolver lo que era de ella, lo que le pertenecía a la tsunamita por medio de una solicitud. Tenía que solicitarle. Como ya Dios tenía todo acomodado, porque Dios le iba a restituir, ¿qué hizo el Señor? Allí estaba el siervo del profeta con el rey. No, en el tiempo perfecto, en el tiempo oportuno. En el tiempo oportuno estaba el siervo de Eliseo con el rey. O sea, era Dios acomodando a las personas para que se le restituyera a aquella mujer lo que la vida le robó, lo que la hambruna le quitó. ¿Ves cómo Dios hace? Cómo Dios abre camino, cómo Dios usa a las personas correctas, cómo Dios acomoda personas de propósito para devolverte lo que a ti te pertenece por gracia y lo que a ti te pertenece por justicia y de hecho lo que te pertenece por la ley. Lo que a ti te pertenece, porque hay cosas que a ti te pertenecen y no se trata en la vida, no trata de que luches por lo material en la vida. Lo material, el día que tú te vas de esta tierra, tú no te llevas nada. Pero hay una cosa y hay un detalle, es que hay cosas que son justas. Hay cosas que son justas y era justo que la tsunamita se le devolviera a su casa, porque eso era pertenencia de ella, era el hogar donde ella iba a vivir con su hijo. O sea, era un derecho que ella tenía. Y una cosa es que tú no pelees por algo material, pero otra cosa es que tú exijas un derecho, algo que te pertenece. Era una vivienda donde esa mujer iba a vivir con su hijo. O sea, no era un lujo, era una necesidad, era su casa, era su tierra. Por eso es importante, ¿verdad? Que hay cosas que, como le decía, tú tienes que solicitar. Esta mujer hizo una solicitud delante del rey. Ella fue y le solicitó de nuevo, mira, en mi casa, mis tierras. Era la casa de ella. Como les decía, hay cosas que te pertenecen. Hay cosas que tú no las puedes dejar, porque a veces el ser viviente, por huirle a los problemas, no solicitan lo que les pertenece. Y esa casa le pertenecía a ella, era un derecho, era una necesidad. No estamos hablando de conflicto, de pelear por una casa. Estamos hablando de que era una casa, era una necesidad para ella y para su hijo. Y ella lo solicitó. Y Dios se encargó de acomodar absolutamente todo.
Dios acomodó todo en favor de la tsunamita. ¿Por qué razón? Porque era algo que le pertenecía a ella. Era un derecho de la tsunamita, de su hijo. Esa casa le pertenecía a la tsunamita. Así que recuerda, familia, hay cosas que Dios restituye. Y cuando Dios dice restituir, no hay mano de hombre que se pueda interponer en contra de ello. Dios le iba a restituir las tierras a aquella mujer porque Dios la vio el camino en un tiempo determinado. Así que, familia, yo les deseo muchas bendiciones y recuerda, hay gente que Dios los ha llamado a abrir camino. Y si Dios te llamó a abrir camino, donde quiera que tú ves algo cerrado, que si Dios te dice, ábreme el camino en esa dirección y ese camino está cerrado, persevera hasta que se abra. Porque eso es abrir camino. De la misma manera, cuando Dios dice, yo voy a abrirle el camino, Dios acomoda, Dios va acomodando las personas. Pero ¿cuál es la importancia en todo esto? Seguir la dirección de Dios, seguir la instrucción, para ver cuándo es que te toca abrir un camino y en qué momento es que Dios te dice, yo lo estoy abriendo. ¿Ves? Hay momentos donde Dios te dice, mete la llave, trabaja para que abras el camino, y hay puntos donde Dios dice, ok, yo voy a abrirle el camino porque te voy a restituir. Te voy a restituir lo que la vida te quitó. Así que, familia, yo les deseo muchas bendiciones, que el Altísimo te bendiga de manera especial en el nombre de Jesús de Nazaret. Y oro en esta hora para que el poder del Espíritu Santo venga sobre tu vida de manera especial y que en este año 2026 tú puedas recuperar lo que a ti te pertenece, lo que Dios te ha dado por gracia. Esas bendiciones, eso que la vida te robó, aquello que te pertenece por herencia, aquello que te pertenece por gracia, aquello que Dios te ha dado por seguridad, por necesidad incluso, que te sea restituido para este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Te envío un fuerte abrazo desde Texas, muchas bendiciones y hasta pronto. Bendiciones, buen día, feliz año. Bye.